Joel capítulo 2, versículo 12. ¿Estamos ahí todos? Amén. 12. Joel 2, 12. Dice: por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí de todo vuestro, con todo vuestro corazón. ¿Qué dice? Con ayuno y lloro y lamento. Rasgad, verso 13, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. Verso 14, ¿quién sabe si se volverá, qué dice? Y se arrepintiera de dejar, ¿qué dice? Y dejará bendición tras él. Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Eso es una pregunta ahí, el versículo número 14. Pero el versículo 13 es donde quiero que notemos algo. Dice: rasgad vuestro corazón y no rasgad, ¿qué dice? Vuestros vestidos. Qué lindo. ¿Por qué Dios siempre, cuando exige arrepentimiento, Él nunca se refiere a lo exterior? Él siempre se refiere ¿a dónde? A lo interno del hombre. Porque en lo interno es donde comienzan los errores. Los errores no comienzan externamente. Los errores comienzan adentro. Cuando se manifiestan afuera es que ya adentro está podrido, sucio. Amén. Entonces, a Dios no le interesa ni tu intelecto, ni tu dinero, ni la manera como te vistes. A Dios le interesa tu corazón, porque un corazón limpio, un corazón agradable al Señor, obviamente expresará lo que tiene en su corazón. Y ahora, ¿por qué Dios dice: rásgame tu corazón y no vuestros vestidos? Porque las apariencias engañan a los hombres, pero no a Dios. ¿Estamos acá? Entonces, ¿qué le pasaba siempre? Si tú buscas y estudias el patrón bíblico que perseguía siempre a Israel, eran las apariencias. Era la religiosidad. Era hacer las cosas por formalismo y no porque agradaban a Dios. Entonces, cuando Dios llamaba o demandaba un arrepentimiento de su pueblo, siempre era la demanda al corazón y no era a lo externo. Amén. Porque por lo externo pudiera parecer que estaban muy buenos. De hecho, escucha esto, hay una historia, por allá por los libros de Samuel, hay una historia donde dice que Dios mandó un profeta al templo, a la casa de los sacerdotes. Los mandó allá a que le dijeran: ustedes están adorando ídolos satánicos que son todos ustedes. Y eran sacerdotes de Dios. Y tenían cuartos ocultos dentro de sus casas, donde adoraban cosas satánicas, adoraban imágenes de serpiente y todas cosas. Y eran sacerdotes de Dios. Amén. Aparentaban una cosa. Amén. De Dios no nos podemos esconder. Amén. Dios lo sabe todo. Dios conoce nuestros corazones. Más bien la espada del Señor, la Biblia, escucha esto, dice que es como una espada de doble filo, que entra, penetra y discierne los pensamientos más íntimos del corazón. Por eso no hay una bendición más grande en la iglesia, en nuestro caminar con el Señor, de ser sinceros con el Señor. No tiene nada que ver con que cometiste el error hoy o pecaste hoy. No tiene nada que ver con eso. Cometiste el error, arrepiéntete y sigue para adelante. Porque Dios no te juzga por el pecado que cometas o por el error que cometas. No es porque dice: si 7 veces caes, 7 veces te voy a levantar. Dice la Biblia que no dejará caído justo para siempre. ¿Cuánto dice amén? Pero tiene que haber una sinceridad en nuestros corazones y no apariencias. No hacer las cosas por apariencias. Amén. Vamos a leer ahora en el libro de vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 11. Van entendiendo este versículo que acabamos de leer: rásgame tu corazón y no me rasgues tus vestidos. No me importa lo que aparentas, no me importa cuán lindo puedas aparentar, no me importa cuán lindo, voy a hablar por ejemplo, ustedes que son ministros de alabanza, no me importa cuán lindo puedas cantar, lo que me importa es tu corazón. Amén. ¿Saben por qué? Porque he escuchado muchos testimonios de muchas personas que llevan tiempo ministrando al Señor y sus corazones están sucios. Escuché un testimonio de un pastor un día que tenía un grupo de alabanza y llevaba años con el grupo de alabanza. Y resulta ser que el pianista y el baterista, los dos eran homosexuales. Y eran pareja los dos. Y llevaban años cantando en el altar y ministrando en la iglesia. Hasta que un día el Señor le dijo:
mide el altar. Bájame a fulano, a fulano. Dios le habló y le dijo, bájame a fulano y a fulano. Bájalos del altar. Y cuando los bajó, dice que no pasaron 2 meses que Dios reveló el pecado que había en su corazón. Estamos acá. Amén. Entonces, cuando nosotros hagamos las cosas para el Señor, hagámoslas puras, santas delante de Él. Amén. Porque si una persona se sube aquí arriba, tú puedes estar ministrando ahí arriba durante 30 años, si Dios te lo permite, ministrar ahí sucio, con pecado en tu corazón. Pero un día Dios te lo va a exponer. Y si no te lo expone, en el día del juicio te lo va a juzgar. ¿Cuántos están acá? Amén. Y eso va para mí también, que soy predicador y me subo aquí también. Esto, aunque no es nada religioso, pero es una cosa que está separada para Dios. Aquí arriba no se sube cualquiera. Estamos acá. Amén. Seamos santos delante del Señor. Dice, Dios le dijo a su pueblo en el Antiguo Testamento, vosotros me seréis diferente entre todas las naciones debajo del sol que hay en la tierra. Ustedes sois pueblo santo, escogido, adquirido por Dios. Ustedes son únicos. Seamos únicos, hermanos míos. Amén. Vamos acá. Los más, miren esto. Ustedes saben por qué a muchas personas les cuesta conectarse con la presencia del Señor. Perdón. Les cuesta conectarse con la presencia del Señor. Porque estamos contaminados. Venimos a la iglesia contaminados. ¿De qué manera, pastor? ¿De qué manera, mi hermano? De la siguiente manera. Yo te invito a ti ahora a comer al mejor restaurante que existe en Miami. La mejor comida. Y media hora antes usted pasa por Burger King. Usted pasa por McDonald's. Y se compra un Burger King, un McDonald's, unas papitas, una soda. Y usted se come eso. Y usted llega a la hora del restaurante, le sirven la comida. Usted no tiene ganas de comerse la comida. Vienes contaminado por otra comida que no fue la que te invitaron a comer. Amén. Y sabe bien que esa comida es mala. Porque la comida que te van a ofrecer, oye, el mejor restaurante, el pan del cielo, no la puedes recibir, no, porque estás contaminado. Entonces no te puedes conectar con la palabra, no te puedes conectar con la presencia del Señor. Amén. Apocalipsis capítulo 11, nos ayuda el Señor en esta tarde. Apocalipsis capítulo 11, versículo número 1. Mira lo que le dice el Señor en la revelación a Juan. ¿Estamos ahí? Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios, el altar y lo que qué, y a los que adoran en él. La caña de medir, escuchen esto, la caña de medir es la misma caña cuando Jesucristo dijo, mirad cómo juzgas o mides, porque de la misma medida que mides serás medido también. Amén. Entonces mira lo que le dice Dios. Número 1, nota lo siguiente. Levántate. ¿Por qué levántate? Si alguien tiene que levantarse es porque está sentado o está acostado. La percepción que tú tienes cuando estás sentado es diferente a la que tienes cuando estás de pie. Cuando yo estoy sentado tengo una percepción diferente a la que tengo ahora. Entonces uno tiene que levantarse en el Señor. ¿Para qué? Para poder ver bien las cosas. Dice, levántate y mide el templo de Dios, el altar, y a los que adoran en el altar. Ahí el Señor se está refiriendo a los sacerdotes que hacen y presentan los sacrificios. Amén. Porque eso que está ahí está profetizado para cuando el tercer templo de Jerusalén esté reconstruido. Ya para ese entonces va todo eso el tiempo de la tribulación y todas esas cosas, que ahí no voy a entrar, ese no es el tema. Amén, que les voy a hablar. Pero quiero que entiendan, y a los que adoran en él. La adoración a Dios, hermanos míos, no tiene nada que ver con cuán lindo tú cantas, ustedes tocan o cantan, o cuán lindo yo predico, o cuán bonitos somos, o cuán aparentamos. La adoración no tiene nada que ver con eso. Una persona puede ser un cantante, pero no puede ser un adorador. ¿Cuántos dicen amén? Tú puedes ser cantante, pero no adorador. Hay una diferencia entre ser un adorador y ser un cantante. Amén. Entonces, ¿qué es lo que queremos ser nosotros? ¿Qué es lo que demanda Dios de nosotros? Que seamos unos ¿qué? Adoradores, no que seamos cantantes. Amén. Los cantantes han mostrado el mundo entero. Hoy en día se ha mostrado el mundo entero. El mundo mismo se ha encargado de mostrar de que los cantantes no son adoradores.
de que los que cantan hoy pretendiendo que se están adorando a Dios, no están adorando a Dios. Están cantando, pero no están adorando a Dios. Amén. La adoración a Dios viene de un corazón limpio, de un corazón puro. Estamos acá. De la humildad, de la sencillez de corazón, de cómo lo hagamos para el Señor. Si usted un día se siente mal para no subirse allá arriba, no se suba. No lo haga, no se suba. ¿Cuántos dicen amén? Eso es de Dios. La adoración es de Dios, la adoración no es tuya ni es mía. La palabra es de Dios, la palabra no es de nosotros. No, yo tengo la palabra, no, perdón, tú no tienes la palabra es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Qué lindo. Entonces, dice, mide, dice que tiene que medir el templo de Dios, el altar y a los que adoran en él. Miqueas 6:6, ponme Miqueas 6:6. Estoy introduciendo nada más, para que vean, Elizabeth, sí. Él se asustó cuando dijo, estoy introduciendo. Escuchen esto, Miqueas 6:6, escuchen esto, para que entiendan por qué, cuando Dios demanda, escuchen esta adoración, ¿cómo la demanda Dios? Dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová? ¿Y qué dice? Y adoraré al Dios Altísimo. Dice, me presentaré, dice, ante Él con holocaustos o con becerros de un año. Aquí lo que estaba pasando, muchos de ustedes lo saben porque se los hemos predicado, el Señor nos los ha predicado, nos los ha enseñado, es que el pueblo de Israel, escuchen esto, en este momento, estaba haciendo las cosas mal en el templo. Te lo voy a parafrasear de esta manera. El pueblo de Israel estaba confiando en la protección, estaba confiando en la liberación, estaba confiando en la bendición que el rey traía o quería traer. Los sacerdotes del templo estaban culpando a los políticos, estaban culpando a los reyes, estaban culpando las cosas que estaban pasando en la nación. Escuchen esto. Y el problema no empieza en el gobierno. El problema empieza adentro. El gobierno era bendecido por como el templo hacían las cosas. Entonces Miqueas se para y dice, espérate un momentico, ¿qué ustedes están haciendo? Las cosas las están haciendo mal en el templo. Porque ustedes están pretendiendo confiar en los reyes, en los presidentes, en los políticos, en los gobernantes, antes que confiar en Dios. Y han dejado de hacer las cosas que como Dios había exigido que se le hicieran. Y esto es lo que estaba queriendo decir el profeta Miqueas. Se para y le dice, ustedes están haciendo las cosas mal. El error no está en el gobierno, el error está en el templo. Cuando hay problemas, las cosas empiezan de adentro hacia afuera. Amén. Por eso siempre Dios demanda el corazón. El corazón, el corazón, el corazón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, para seguir introduciendo, todo lo que nosotros hacemos, escuche esto, todo lo que nosotros hacemos es parte de la adoración a Dios. Porque la palabra de Dios dice, y todo lo que hagáis, hacerlo ¿qué? De corazón. ¿Para quién? ¿Para los hombres o para el Señor? Para el Señor. Sabiendo que de Él recibiréis la recompensa. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo lo que tú haces, que todo lo que yo hago, lo hago para Dios, lo hago para el Señor. Sabiendo que de Él viene la bendición, no de los hombres. Entonces, ¿qué le pasó a Miqueas? O a los sacerdotes del templo en ese entonces. Ya ellos no estaban haciendo las cosas para Dios, la estaban haciendo a causa del gobierno. ¿Cuántos dicen amén? Y Miqueas se para y le dice, hey, ¿con qué me presentaré delante de Dios? ¿Cómo me presento delante de Dios? Y adoro al Dios Altísimo. Porque de la manera que te presentes a Dios, es de la manera que adoras a Dios. De la manera que sea tu vida, de la manera que esté tu corazón, es de la manera que vas a adorar a Dios. Y Dios no recibe una adoración falsa. ¿Cuántos acá? Amén. Qué lindo. Gloria al Señor. Tu vida, la mía y la de todo aquel que ha creído está conectada con la adoración. La pregunta que tuviéramos que hacernos, o la pregunta que les voy a hacer acá es la siguiente. ¿Qué es adorar? ¿Cuántos saben qué es adorar? ¿Qué es adorar? Yo quiero que tú tengas una corta definición de lo que significa bíblicamente la palabra adorar. Hay mucha gente que se postran ante Dios. Hay mucha gente que levanta las manos a Dios. Lloran quizás en la presencia de Dios, pero no pueden perdonar. Entonces, te hago una pregunta.
¿Tu corazón estará adorando a Dios aunque levantes tus manos, llores, te postres y arrodilles y llores? No. Porque la palabra de Dios dice que nosotros debemos de vencer el mar con el bien. Si nosotros no somos capaces de vencer el mar con el bien, no estamos adorando a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aunque postrarse ante Él es una manera de adorar. Llorar en la presencia del Señor es una manera de adorar. Humillarse es una manera de adorar. No lo es todo. Amén. La adoración sale del corazón. Y sale de un corazón limpio. Amén. Cuando tenemos un corazón sucio, abandonado, quizás lleno de telarañas, y hagamos los demás, arrodillarnos, orar, llorar, quizás en la presencia del Señor, será un formalismo lo que estás haciendo. Serás de una manera religiosa lo que estás haciendo. Entonces tendrá que venir un profeta de Dios y pararse enfrente tuyo y decirle con qué te presentas delante de Dios y con qué adoras al Dios Altísimo. Amén. Vamos acá. Una corta definición de lo que es adorar. ¿Qué es adorar? Número 1. En el lenguaje bíblico significa amar al extremo. Adorar en el lenguaje bíblico lo que significa es amar al extremo. Amar sin condición. No importa que te critiquen, no importa que te digan lo que te digan, no importa. Eso se llama amar. Quiero que veamos una corta definición. Una corta definición no, de lo que dice la Biblia. Romanos, capítulo 12, versículo 18. Para que entiendan qué es lo que nos enseña. Y aquí vemos lo que le dice el apóstol Pablo a los romanos. Y esto es una manera de cómo tú y yo adoramos. Romanos, capítulo 12, versículo 18, Marixa. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Una manera de adorar es estar en paz. Una persona que no puede estar en paz, no puede adorar a Dios, no está en condiciones de adorar a Dios. Ahora, para que sigas entendiendo el contexto de eso, me digo, verso 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La manera en cómo adoramos es no vengándonos los unos a los otros. Ahora, para que sigas entendiendo el contexto, vamos a ver a lo que se refiere el apóstol Pablo. Amén. Porque nosotros somos creyentes, hemos creído en el Señor, pero hay muchas personas allá afuera que no son creyentes. Amén. Son inconversos, no se han convertido al Señor todavía. Por ende, quizás sean enemigos de Dios. Pero mira lo que dice la Biblia. Verso 20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Para un momento. Así que si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué dice? Entonces yo les hago una pregunta. ¿Esto será una manera de adorar a Dios? No es solamente postrarse, no es solamente cantar, no es solamente arrodillarse o doblar tu cabeza o llorar. No es solamente llorar cuando pecas, porque la intención de parte de Dios es que llores antes de pecar. ¿Cuántos dicen amén? Dice, así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. ¿Sigue? Si tuviere sed, dale de beber. Si tienes sed, dale de beber. ¿Sigue? Pues haciendo esto, ascua de fuego amontonarás sobre su cabeza. Ascua de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cuál es una de las maneras como nosotros adoramos a Dios? No es viniendo a la iglesia, subiéndote y cantando o predicando o bajando el rostro cuando el pastor dice vamos a orar y baja tu rostro. Eso es una parte de adorar. Pero lo más lindo es cuando la haces y llegas a cumplir con lo que dice el apóstol Pablo. Si tu enemigo tiene hambre. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Pablo enseñó algo diferente a lo que enseñó Jesucristo? Cuando Jesucristo dijo, si tu enemigo, ¿qué dijo él? Ora por quién? Por tu enemigo. Ora por el que te aborrece. Bendícelo. ¿Cuántos dicen amén? Eso es una manera de adorar a Dios. Y le damos gracias a Dios por Jesucristo todos los días de nuestras vidas, porque Él es el que nos enseña a hacer estas cosas. Cuando Jesucristo tiene la habilidad o la potestad en nuestras vidas de estar en nuestros corazones abundantemente, eso para ti no será difícil, porque te mueves a través de eso. Amén. Recuerden el versículo 18.
en cuanto de vosotros dependa, estar en paz con todos los hombres. ¿Cuántos dicen amén? No hay nada más lindo, no hay nada más rico, de una bendición más grande que estar en paz. Porque a través de la paz podemos adorar libremente al Señor, con pureza, con sencillez de corazón. Amén. Corazones limpios, humildes ante el Señor. Entonces dije que, ¿qué es adorar? En el lenguaje bíblico es amar al extremo, amar a tu enemigo. Si yo amo a mi hermano, le doy la oportunidad a mi hermano nada más. Jesucristo dijo, ¿qué haces de más? Eso los publicanos, los pecadores lo hacen. Ustedes tienen que ser diferentes. Número 2, adorar. Bueno, ya leímos ya. Apocalipsis, capítulo 11, versículo 1. Mide los que adoran en el altar. La adoración, escuchen esto, en el lenguaje bíblico, conecta, escuchen esto, conecta tu persona, lo que eres exteriormente, con lo que está en tu corazón. Amén. Número 3, significa postrarse. También, eso fue lo que dijeron ahorita. Postrarse. La palabra adorar significa cuando uno tiene una actitud de postrarse al Señor. Cuando hay vigilia, cuando hay oración, ¿cuál es la actitud que nosotros deberíamos tener? Buscar un rincón y a postrarte, adorar a Dios. Sea acostado o sea arrodillado, pero postrarte al Señor. Cuando el diablo ve a un hijo de Dios con la cabeza en el suelo, dice, está adorando. Él dice, está adorando. Amén. Número 4, significa bajarse. Número 5, significa inclinarse. Y en el Antiguo Testamento aparece la palabra adorar unas 170 veces o más, quizás. Aparece la palabra adorar. Y todas están conectadas con el corazón. Amén. Toda la palabra de Dios demanda de ella misma una adoración. Toda la palabra de Dios demanda de ella misma una adoración. ¿Cuántos saben que la palabra y Dios son lo mismo? Por ende, la palabra, el único objetivo que tiene es glorificar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están acá? Entonces, la palabra, el objetivo que tienes es glorificar a Dios. Por eso es que nosotros debemos cada día de conocer las Escrituras. Mientras más usted conoce las Escrituras, más oportunidad tienes de alabar y adorar a Dios en espíritu y en verdad. Amén. Alabar a Dios y adorar a Dios en espíritu y en verdad no es, escuchen esto, no es un sentimiento. No se trata de un sentimiento, se trata de un conocimiento. Porque cuando tú conoces a Dios es que tú lo puedes alabar o lo puedes adorar sincera y correctamente. Amén. La emoción no adora a Dios, no está alineada a su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Es lo que en otras palabras es lo que te quiero decir. La emoción no adora a Dios si no está alineada a su palabra. Amén. Vamos a ver qué dijo Jesucristo. Juan, capítulo 4, versículo 21 al 24. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Para un momentico. Dice Jesús le dijo a la mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis ¿a quién? Al Padre. Vemos ahí cómo aparece la adoración, ¿qué? Aparece la palabra ¿qué? Adoración. Adoraréis al Padre. ¿Sigue, Marisa? Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Para un momentico. Ustedes saben la razón por que Jesús le dice a la mujer samaritana, vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Qué me puede decir? Esto para la iglesia es para aprender, hermanos míos. Es para ministrarles, para aprenderles, para que el Señor toque nuestros corazones a través de la palabra, pero es para aprender. Amén. ¿Sabes, Byron, por qué el Señor le dijo a la mujer, vosotros adoraréis lo que no adoras, lo que no sabes? Nosotros adoramos porque sabemos que la salvación viene de los judíos. Te lo voy a explicar para no darle tanto rodeo. Es lo siguiente, escuchen esto. Antes de la construcción del segundo templo de Jerusalén, los judíos israelitas nacidos en Israel y criados en Israel, los que no habían sido ligados con otro tipo de personas, los que no estaban ligados, eran puros, eran de raza israelita pura, no dejaron que los judíos que se contaminaron con los samaritanos, ¿verdad?, participaran de la reconstrucción del segundo templo. Y por ende, los samaritanos se ofendieron con ellos
y se fueron a vivir lejos de la región de Jerusalén y vivieron en Samaria. Y allí ellos formaron su clan, como diríamos, su clan. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Como se fueron a partes, ellos lo que mandaron a hacer fue una traducción de la Torá. Pero en esa traducción ellos le agregaron y le incluyeron y le quitaron muchas cosas que no iba de acuerdo a la Torá. Y por eso es que Jesús le dice, vosotros adoráis lo que no saben. Nosotros adoramos porque sí sabemos que la salvación viene de los judíos. Eso es lo que quiere decir Jesús a la mujer samaritana en ese momento. Amén. Entonces sigue leyendo, Marisa. ¿Entendieron eso? Sigue, Marisa. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Ahora noten lo siguiente. Jesús le dice, ustedes no saben lo que adoran. Nosotros sí, porque sabemos que de los judíos viene la salvación. Y ahora le dice, es más te digo, que ahora viene ni cuando en Jerusalén, ni cuando en Samaria, ni en ningún lugar del mundo adoraréis al Padre. Porque el Padre está buscando ¿quién? Adoradores en espíritu y en verdad. ¿Por qué le dice Jesús en espíritu y en verdad? Corroborando lo que te acabo de enseñar. No es de la manera que ustedes tradujeron el Torá, sino es de la manera que está escrito, desde antes que ustedes lo tradujeran. Porque ustedes lo tienen mal. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En otras palabras, eso fue lo que le dijo Jesús. ¿Sigue, Marisa? Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. ¿A cuál clase de verdad era la que se refería Jesús? No a un sentimiento ni una emoción. Porque el contexto lo que está enseñando es a una verdad que ya está escrita. Amén. No se estaba refiriendo a lo que ellas estaban haciendo o lo que ellos como samaritanos, judíos samaritanos, estaban haciendo. ¿Entendieron eso, verdad? Entonces la adoración a Dios tiene que ver con una verdad. Y más nos vale a nosotros que nuestras emociones y sentimientos estén alineadas a la verdad de Dios, que es su palabra. Y todo lo que hagamos, hagámoslo de verdad, en espíritu y en verdad. ¿Cuántos saben que la palabra es espíritu? La palabra no... Escuchen esto, les voy a enseñar algo. En la carta de Pablo a Timoteo, Pablo le dice a Timoteo que Jesucristo es el cumplimiento de la ley, porque la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores. Amén. Pero muchos malinterpretan esa parte. Pablo no está diciendo de que la ley de Dios es mala. Pablo está diciendo de que si un borracho, por ejemplo, vamos a ponerlo así, un borracho quebranta la ley de que no te puedes emborrachar, la ley se te va a aplicar. Pero no porque se te aplique la ley quiere decir que sea mala. Amén. Si tú no eres borracho, la ley no te aplica. Por ende, ni te bendice, ni te da, ni te quita. ¿Están acá? En otras palabras, eso es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo, pero muchos malinterpretan ese versículo o esa parte del apóstol Pablo. Entonces, si lo malinterpretamos así, en esa área, no sabemos cómo estamos adorando a Dios. Porque la palabra lo que nos ayuda es adorar a Dios correctamente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si hay un violador, la palabra dice que los violadores, en el Antiguo Testamento Dios le dio mandamientos al pueblo y le dijo que los violadores tenían que ser castigados. ¿Sí o no? Entonces, ¿al justo le aplica esa ley? No le aplica esa ley. Entonces, a eso era lo que se estaba refiriendo el apóstol Pablo. Si tú eres un justo, si tú eres un verdadero delante de Dios, esa ley no te va a tocar. Es como si te llevas una luz roja y te coge un policía, te va a aplicar la ley. ¿Sí o no? Pero si eres una persona correcta y no te llevas la luz roja, la ley no te va a aplicar. Eso es lo que estaba queriendo decir el apóstol Pablo. A los justos no fue dada la ley, aunque son parte de la ley también. Amén. Porque la luz está ahí, tienes que parar en la luz. Entonces, si nosotros aprendemos a conocer estas cosas así, es como verdaderamente tú puedes adorar a Dios. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las apariencias pueden engañar a un pueblo en completo. Pero la verdad no puede engañar a un pueblo completo. ¿Cuántos dicen amén? Y menos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. La adoración a Dios nunca fue un asunto externo, siempre fue un asunto interno. Juan capítulo 17, versículo 17. La palabra de Dios, hermanos míos. Marisa. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Para un momentico.
corroborando lo que te estoy enseñando ahora, lo que te estoy diciendo. ¿Qué dijo Jesús? Santifícalos en tu verdad. Jesús no dijo en el sentimiento, en la emoción o en otras cosas. Jesús dijo, santifícalos ¿en qué? En tu verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces, ¿qué es lo que nos ayuda a nosotros a adorar a Dios? Una vida santificada delante de Él, porque la palabra nos ayuda a santificarnos en su presencia. ¿Estamos acá? Cuando nosotros oramos conforme a la palabra, nosotros podemos ser santificados, porque la palabra nos santifica a nosotros. La palabra nos hace que nosotros no caigamos en el error. La palabra nos madura, la palabra nos enseña, la palabra nos corrige. Amén. ¿Estamos acá? Qué lindo. Santifícalos en tu palabra es verdad. Escuchen esto. Primera de Tesalonicenses, para que vean cuál es la voluntad de Dios con respecto al asunto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Santificación. No te voy a explicar el contexto, pero quiero tomar el verso como un ejemplo. Vemos ahí como una de las voluntades de Dios es ¿qué? Santificación. ¿Y qué dijo Jesús en Juan 17:17? Santifícalos ¿en dónde? En tu verdad. Tu palabra es la verdad. Ahora, cuando una cosa está ligada con otra, cuando la mentira y la verdad están ligadas, ¿será pura? No es pura, está adulterada, ¿sí o no? Y todo lo que es adulterio puede ser fornicación. Es igual. La palabra de Dios, escucha esto, la palabra de Dios, la palabra del Señor nos habla de aquellos que fornican la palabra de Dios. Y una palabra mezclada con verdad y con mentira, con error y con engaño, aunque sea ignorantemente, no porque sea ignorantemente que va a ser verdad, no es verdad. Entonces no tiene nada que ver con el sentimiento del hombre, la emoción o las apariencias, sino tiene que ver con la verdad, con la palabra, tiene que ver con el conocimiento de la palabra. Amén. Versículo 4 dice, cada uno de vosotros sepa tener su esposa su propia esposa en santidad y en honor, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe, dice, en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os he dicho y testificado. Pues, ¿qué dice? No nos ha llamado el Señor a inmundicia, sino ¿a qué? A santificación. Entonces quiere decir, el versículo 6 dice, ninguno agravie ni engañe a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Cuando una persona engaña, agravia a un hermano, usted créeme que si usted no se arrepiente de eso y el Señor no le muestra ese pecado en su corazón, el Señor te va a llamar cuentas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces mira lo que dice el final del versículo 7. Ponme el versículo 7. ¿Qué dice? Pues no nos ha llamado Dios ¿a qué? A inmundicia, sino a santificación. ¿Cuántos dicen amén? En el Antiguo Testamento, para los sacerdotes ofrecer el sacrificio de los pecados, tenían que estar, escuchen esto, hermanos míos, 7 días apartados, sin tocar mujer y bañarse 3 veces al día. Y cuando entraba al lugar santísimo tenía que ir con una soguita y una campanita. Si había pecado, la campanita no iba a sonar más. Y si pasaba un tiempo y no sonaba la campanita, ajala lo que se murió. Ajala lo que se murió. Entonces, ¿qué quiere decir? Hermanos míos, es lo mismitico cuando nosotros nos subimos acá arriba. Es lo mismitico cuando hacemos las cosas. ¿Cómo las hacemos y para qué las hacemos? ¿Están acá? Se trata del corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón adoras a Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. No nos ha llamado el Señor a inmundicia, sino a santificación. Cuando Dios, ¿cuánto de los que estamos acá Dios se ha manifestado en tu vida? Yo creo que levantes tu mano. ¿Has tenido una experiencia con Dios? Cuando Dios se manifiesta a la vida de una persona, se manifiesta con la única intención de que tú le adores. Para eso Dios se manifestó a nosotros.
para que le adoremos. Jesucristo, cuando se encontró con la samaritana le dijo: sabemos que el Mesías ha de venir, y cuando Él venga, Él nos enseñará todas estas cosas. Y Él le dijo: yo soy el que habla. Y ella se quedó así y se fue y dijo todo lo que Jesucristo le había dicho. Y dijo: este es el Mesías. Y cuando llegó Jesús a Samaria, dice que la gente no quería que Jesús se fuera. Y pasó allí como 3 días, dice la palabra. 3 días, 4 días, no sé, algo así. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando Jesucristo se ha manifestado a una persona, por eso es que hace mucho tiempo el Señor nos dio una palabra que la llamé la experiencia de tu testimonio, algo así la llamé. ¿Cuál es la experiencia que has tenido con el Señor? ¿Cuál es la experiencia que tienes con el Señor? Porque cuando el Señor se ha manifestado en experiencia a tu vida, eso te deja la vida marcada. Eso te deja el corazón marcado para siempre. Los que no han tenido una experiencia con Dios, nunca, jamás van a poder adorar a Dios en espíritu y en verdad. Nunca lo van a poder adorar en espíritu y en verdad. Juan capítulo 9, versículo 36 al 38. Marix. Respondiendo él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoro. Respondiendo él le dijo: ¿quién es, Señor, para que qué? Para que crea en él. Escucha esto. ¿Quién es para que le crea en él? Y le dijo Jesús: pues lo has visto, y él, ¿qué dice? Que habla contigo, él es. Y él le dijo: Señor, creo. ¿Y qué más dice? Y le adoró. ¿A quién se está refiriendo Jesús? ¿Cuál es la historia? ¿Qué es lo que pasó? Jesús sanó a un ciego, pero el ciego no sabía quién era Jesús. Amén. Después Jesús se encuentra con el ciego y le pregunta: Señor, ¿quién es? Dime quién es para que yo crea en él. Y Jesús le dice: soy yo, estoy aquí contigo, ahora mismo digo. Y él entonces se postró y le dijo: creo. ¿Y qué dice? Y le adoró. La palabra adoró quiere decir que en ese momento se arrodilló en el piso y adoró a Jesús. Ahora la pregunta es, porque hay muchos testigos de Jehová que piensan que Jesucristo no es Dios. Si Jesucristo no es Dios y él mismo no se consideraba Dios, ¿por qué se dejó adorar? Si la Biblia dice que solo a Dios adorarás, y él se dejó adorar ahí por un hombre, se tiró en el piso y lo adoró. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando se quisieron postar ante Pedro, Pedro le dijo: levántate porque yo soy un hombre igual que tú. Pero Jesucristo no es cualquier hombre. Amén. Al Señor hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Entonces, ¿qué te quiero decir, hermanos míos? Lo que te estoy diciendo ahora. Cuando Dios se ha manifestado a una persona, se manifiesta con el único propósito de que tú le adores. Y le adores en espíritu y en verdad. No en emociones ni en sentimientos. Lo he dicho, lo voy a volver a repetir, lo seguiré diciendo. El infierno debe estar lleno de emociones. Pero el cielo está lleno de verdaderos adoradores que adoraron a Dios y murieron por una palabra. ¿Cuántos dicen amén? Una de las maneras como adoramos a Dios es cuando nosotros le aprendemos a darle el primer lugar a Dios. En todo. La adoración, escucha esto, y prioridad a Dios es el acto de agradecimiento y adoración a Él. La adoración y prioridad a Dios es el acto de un corazón agradecido a Dios. Cuando estamos agradecidos con Dios, nunca habrá impedimento para adorarle. Cuando una persona está agradecida con Dios, nunca habrá impedimento para adorarle. Satanás podrá levantar impedimentos, podrá levantar obstáculos delante de tu presencia, delante de la presencia de Dios ante ti. Pero el que adora de verdad dice: ¿sabes qué? No, yo le doy una patada en el nombre de Jesús a ese obstáculo y yo voy a adorar a Dios. Yo voy a la iglesia, no voy a faltar, no me gusta, no quiero ese trabajo porque no me permite adorar a Dios correctamente. No lo quiero, voy a adorar a Dios. Vas a quitar del medio cualquier cosa que Satanás quiera poner para que tú adores a Dios, porque la intención de Satanás es que tú no adores a Dios. Cuando Satanás se presentó ante Jesús, le dijo: mira, adórame. Y Jesús le dijo: a Dios solo adorarás. Apártate de mí, Satanás. ¿Cuántos dicen amén? Poniendo obstáculos para que el Hijo de Dios no adore a Dios. ¿Cuántos dicen amén?
Bendito sea el Señor para siempre. La adoración, escuchen esto, la adoración es el acto de inclinarse ante una autoridad mayor. ¿Por qué mataron a muchos cristianos en el primer siglo de la iglesia? Porque no adoraron al César. Cuando el apóstol Pablo en el capítulo número 9 o 10 dice, esta es nuestra confesión, esta es la palabra que nosotros predicamos, este es el acto de fe que nosotros hacemos, que si confesamos que Jesús es el Señor. ¿Sabes por qué? Porque en Roma querían que cuando pasaban los soldados levantaran la mano y dijeran, César es el Señor. Y los cristianos no podían decir que César era el Señor, sino decir Jesucristo es el Señor. Y por eso mataron a muchos, porque no dejaron adorar, no permitieron que sus vidas adoraran al César, sino a Dios, a Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el apóstol Pablo dice, esta es la palabra de fe, cerca está de tu boca y de tu corazón, que si confiesas al Señor. Amén. Y hoy muchos dicen, porque lo predican, lo dicen, predicándoselo a los inconversos para que los inconversos confiesen a Jesús. Y no se trata de esa confesión. El inconverso, si no es Dios el que te toca el corazón, nunca se va a convertir. Por mucho que tú le digas algo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, eso es otra manera como aprendemos a conocer las Escrituras y aprendemos a adorar a Dios. Amén. Adorar a Dios correctamente. Primera de Samuel, capítulo 24, versículo 8. Aquí hay un ejemplo entre David y Saúl. ¿Cuántos saben que Saúl era rey? Era rey, tuvo 2 años de reinado y 38 que no fueron aprobados por Dios. 40 años reinó Saúl. 2 fueron quizás aprobados por Dios, pero 38 en adelante fueron desaprobados por Dios completamente. Entonces, la actitud que dije, la actitud de adoración es el acto de inclinarse ante una autoridad mayor que tú. Aunque David era un elegido por Dios también, porque Saúl había cometido el error y el pecado que cometió, David reconocía que era autoridad. Y la pregunta que tú y yo debemos hacernos es, ¿cuál es la autoridad que tú reconoces en tu vida de Dios? Cuando usted no reconoce autoridad, usted no ha conocido al Rey. Cuando usted no conoce autoridad, usted no sabe quién es Jesús todavía. ¿Cuántos están acá? Reconocer autoridad es reconocer quién es Jesús. Jesús no es tu hermano mayor, Jesús es el Rey. Jesús no solamente es un hijo de Dios, Jesús es el Rey. ¿Cuántos dicen amén? Entonces David, mira lo que hace David. Dice, también David se levantó después, y saliendo de la cueva, dio voces tras Saúl diciendo, mi Señor, el Rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, ¿qué hizo David? Inclinó su rostro. Dice, inclinó su rostro en tierra e hizo reverencia. Entonces, ¿qué cosa es adorar? Cuando uno reconoce autoridad. Amén. Adorar no es creerte que tienes autoridad. Adorar es reconocer la autoridad. Reconocer el señorío que tiene Jesús sobre tu vida. Reconocer el señorío que tiene Jesús en tu casa. ¿Cuántos dicen amén? Eso se llama adorar. Amén. Autoridad. Dice, inclinó su rostro en tierra e hizo reverencia. ¿Qué hizo esto? ¿Qué hizo David? Se cree que hizo esto, mira. El Rey. ¿Cuántos dicen amén? Eso es adorar. Qué lindo. El tiempo de adoración, escucha esto, de oración, perdón, no de adoración, el tiempo de oración es un tiempo de adoración. Cuando tú estás en oración, es un tiempo donde tú estás adorando a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Escuchen esto. ¿Cuántos saben que Jesús cuando entró al templo de Jerusalén se puso bien bravo? Cogió un látigo y empezó a darle látigo a todo el mundo. Trágata, trágata. ¿Sabes por qué? Porque esa parte del templo era para oración. No era para hacer negocios. ¿Cuántos dicen amén? Y habían convertido la casa del Señor, el tiempo de oración, lo habían convertido, escucha esto, en una cueva de ratas y ladrones. Jesús no se puso bravo cuando Pedro lo traicionó. Jesús no se puso bravo cuando Judas lo traicionó con un beso. No se puso bravo.
Antes lo escogió sabiendo que era él el que lo iba a traicionar. Y lo autonombró apóstol. Escuchen esto. Jesús no se puso bravo por eso. Jesús no se pone bravo porque tú peques. Si caíste en el pecado, levántate y sigue para adelante. Jesús se pone bravo cuando te conviertes en una apariencia delante de él. El templo aparentaba algo. Y Jesús cuando entró dijo, ¿y esto qué es? Cogió la silla, empezó y removió todas las cosas. Entonces, ¿qué se pone bravo Dios? Cuando nosotros ya nos convertimos en apariencia. Apariencia es religión, pero no es adoración. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Entonces, vamos a leer un ejemplo. Escuchen esto, un ejemplo. ¿Cuántos saben que todo lo, ya se los he predicado, se los he dicho? Todo lo que tú y yo hacemos, lo hacemos del corazón. Lo que hace está conectado con el corazón. Lo que le damos a Dios está conectado con el corazón. Cuando tú ofreces tus diezmos y tus ofrendas en la iglesia, está conectado con el corazón. Miren, para que ustedes vean por qué a Dios no le gustan las apariencias ni le gusta la religiosidad. Que Jesús mismo dijo, si cuando al altar traigas tu ofrenda y allí te acuerdas de que tienes, de buen hermano tienes algo en contra tuya, para tu ofrenda, para tu diezmo, no lo des, yo no quiero, no lo recibo. Reconcíliate con tu hermano y después ven y presenta tu ofrenda. ¿Están acá? Entonces fíjense para que tú veas si hasta el dar, hablando de dinero, hablando de finanzas, si el dar está conectado con la pureza y sencillez de corazón. Dios no recibe nada que tenga apariencia en el corazón. Cuando tú hagas las cosas por apariencia, usted se convirtió en un fariseo religioso más. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Vamos a Tesalonicenses. Aquellos que no dan ni diezmos, ni ofrendas, ni dan un centavo aunque sea en la iglesia, y tú los ves que van a la iglesia siempre, y no dan nada, su corazón está en el dinero. Está en el centavo que le falta. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando su corazón está en lo que te falta, a usted le va a faltar más de lo que tiene. ¿Cuántos dicen amén? Porque la Biblia dice que Dios conoce al dador alegre. Al que lo da no por necesidad, sino que lo da porque está contento y está agradecido con Dios. Cuando en la palabra apareció la palabra diezmo por primera vez, fue porque Abraham lo dio porque se sintió bendecido por Melquisedec. Dice que Melquisedec lo bendijo, le dio pan y le dio vino. Y entonces Abraham dio los diezmos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces lo que se da en una iglesia, adoración, alabanzas, prédica, sentarte ahí, presentar tus diezmos y ofrendas, todo lo que haces está conectado con el corazón. Diario, hermanos míos. Eclesiastés, capítulo 5. Yo lo voy a leer Marisa, muy bien. Capítulo 5, versículo 18. Para que ustedes entiendan. Y aquí están involucradas, escuchen esto, están involucradas tres cosas. Lo que haces, dinero y corazón. He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien, dice, de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. ¿Cuál es su parte? El hombre tiene que trabajar. El hombre tiene que sudar para buscar el sustento. Amén. Porque esta es ¿qué? Su parte. Cuando el hombre cayó en la desgracia del pecado, Dios le dijo, con el sudor de tu frente te mantendrás. Amén. Versículo 19. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte. Aquí está el misterio. Y tome su parte. ¿Cuál es su parte? Ahora lo vas a entender. ¿Cuál es su parte? La parte que le pertenece al hombre y la parte que el hombre de Dios debería presentarle a Dios. Vamos a ver. Para que tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios. Porque no se acordará mucho de los días de su vida, porque Dios le ¿qué? Le llenará el corazón de alegría. Está hablando, oye esto, está hablando en el versículo anterior de tomar su parte. El hombre toma su parte y le da la otra a Dios. El Antiguo Testamento está lleno.
escucha esto, de este asunto. Dios le dice, honra, la Biblia dice, honra a tu Dios con tus bienes. Con todo lo que tengas, honra a Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace este hombre? Trabaja, recibe su dinero, toma su parte y él aparta la de Dios. ¿Lo dijo Jesús cuando vino? Sí. Darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, ¿es práctica para la iglesia o no, hermanos míos? ¿Qué dice el versículo 1 del capítulo 6? Ahora miren esto. Este es el hombre de Dios. Escucha esto. El que leímos anteriormente es el hombre de Dios. Dice, porque esto es su parte. Dice, y es don de Dios. Porque Dios le llenará el corazón de alegría. Un corazón alegre le da a Dios sin protestar. ¿Cuántos dicen amén? Yo les voy a contar un testimonio. Rapidito antes de seguir leyendo. Y mi esposa está, me puede desmentir si voy a decir mentira. Nosotros les hemos dado a Dios en el pasado y nos hemos quedado sin nada. ¿Sí o no, amor? Y Dios siempre ha proveído. Ahora, ¿tú sabes cuándo es que Dios no te va a proveer? Cuando tú se lo des por necesidad. Cuando tú se lo des protestando. Ahí Dios no te va a proveer. Porque la intención es el corazón. ¿Cuántos dicen amén? Dios sabe con la intención con la que tú le presentas un centavo. No $100, ni 1000, ni un centavo. Él conoce la intención con la que le presentas. Amén. Y hasta presentarle nuestro dinero a Dios no es simplemente dar una ofrenda y un diezmo. Es adorar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 1 del capítulo 6 dice: hay un mal. Antes bien, el predicador dijo, hay un bien. Y ahora dice, también hay un mal, que he visto debajo del cielo, y es muy común entre los hombres. El hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de lo que su alma desea, pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal de dolores. ¿Quién es este hombre? Dice, de todo lo que su alma desea. Dice que no le falta nada, Dios le da. Pero este hombre no le da a Dios. Por ende, cuando el hombre, por eso fue que te dije ahorita, el que le da a Dios por necesidad, o no le da a Dios por la necesidad que tenga, aún lo que tiene, le va a faltar más de lo que tiene. Porque nunca le va a alcanzar. Si tú piensas que nunca te alcanza para pagar tu renta, y nunca te alcanza para pagar el carro, nunca te alcanza para hacer gasolina, nunca te va a faltar más. Porque eso está aquí y aquí. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando tú dices, no me importa, aunque me falte, mi prioridad, el primer bill tuyo debería ser el Señor. ¿Están acá? Jesús, estando en el templo sentado, estaba quizás enseñando a sus discípulos, y de repente ve un cuadro y ve a los fariseos muy lindos. Yo no soy un fariseo. Ve a los fariseos muy lindos, escucha esto, que vienen al templo. Y Jesús se queda seguro mirándolo, y de repente ve a una viejita, una ancianita, que viene, plum, y echó unas moneditas, y Jesús le dice a sus discípulos, venga para acá. Y los reúne y le dicen, ustedes ven esos fariseos que están ahí, de lo que les sobra, de lo que, escucha, de lo que les sobra, ellos dan 1000, 1.000.000, pero esta señora, de lo que no tiene, dio lo que no tenía. De cierto os digo que su recompensa es más grande en el reino de los cielos que la de todos estos religiosos que viven. Para terminar y cerrarte, es lo siguiente: mirad cómo adoras a Dios. Así sea con un centavo, sean con 5, con 10 o con 100, mirad cómo lo adoras. Mirad con la necesidad por qué se lo das a Dios. Eso es una manera de adorar a Dios. Usted puede tener todas las demás correctas, todas las que predicamos antes: cantar, predicar, alabar, llorar, postrarte, reverenciar. Pero si tienes esa mal, estás frito como un pollo.